Hechos 1, del 6 al 9. ¿Bien? Cuando lo tengan, díganme un amén, por favor. Amén. Ese amén es gratuito. Amén. 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 La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurará el reino a Israel en este tiempo? Él les dijo: ¿no has tocado a vosotros saber los tiempos o las razones que el Padre puso en su sola voluntad? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los últimos de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndole ellos, fueron alzados y le recibieron una nube que le ocultó de sus ojos. La palabra del Señor está bendecida. Vamos a predicar bajo el tema testigo de Cristo. Testigo de Cristo. ¿Qué es un testigo? Un testigo es alguien que puede dar testimonio con respecto a un suceso, porque ha observado directamente o porque ha escuchado, y él puede ir a una corte a testificar. Él puede testificar de lo que vio o de lo que oyó. Ahora bien, el que ha visto en diferentes películas o documentales de corte, hay algo que atacan de un testigo, y es el carácter del testigo. Muchas veces los abogados, para descalificar el testimonio de un testigo, ¿qué atacan? El carácter del testigo. Si el testigo tiene un antecedente ligado a la maldad, ligado al mal, lo que él dice es cuestionado basado en su carácter. Y por eso muchas veces vemos que algunos testigos quedan descalificados su testimonio. ¿Pero por qué? Si su testimonio puede ser si su testimonio puede ser verdadero, ¿por qué es descalificado? Porque el carácter de él no es exacto para testificar en una corte. Entonces, ¿qué sucede? Esto es un testigo. Entonces, el testigo debe estar dispuesto a convertirse en un mártir por su verdad, por lo que él vio. Es tan fuerte la convicción que él tiene de lo que vio, que debe de ser capaz hasta de morir por eso que él vio. Y por eso también la palabra testigo en el lenguaje bíblico se utiliza como que es un mártir también. Ahora bien, los judíos estaban bien familiarizados cuando se le dicen que debían ser testigos. ¿Por qué? Porque en la ley de Moisés estaba establecido que para la ley capital era para que una persona ser castigado por un delito. ¿Qué se hacía? Para que esa persona sea castigada por un delito, lo que se hacía era que se buscaba 2 o 3 testigos y testificaban de que ese delito era verdadero o era falso. Entonces, cuando alguien mataba a otro, se estableció la ley capital. Debía morir el ofensor. Pero para que ese hecho fuera comprobado dentro de la corte, debía haber 2 o 3 testigos. Una sola persona no podía ser testigo de un hecho. Entonces eso se estableció en número 35:30. Dice: cualquiera que diere muerte a alguno, por dicho de testimonio morirá el homicida, mas un solo testigo no hará fe contra la persona para que muera. Es decir, que tenían que buscar 2 testigos para testificar. Es decir, que ellos estaban familiarizados cuando Jesús le dice que tenían que ser testigos de él. Entonces, ahora bien, así mismo como hay verdaderos testigos, también hay falsos testigos. Hay gente que va a una corte y levanta falso testimonio y habla mentira de un hecho diciendo que vio algo que no vio. Es decir, que así mismo como hay verdadero testigo, hay falso testigo. Pero para Dios es tan importante que el testigo sea verdadero, que Dios estableció en los 10 mandamientos, la ley moral de Dios también estableció que no se pueden levantar falsos testimonios. Es decir, ¿qué tan importante es para Dios que se dé un verdadero testimonio? Que Él advierte de no ser falsos testigos, de no levantar falso testimonio.
si nosotros vemos, hay 613 leyes que Dios estableció al pueblo de Israel, pero dentro de las 613 leyes hay 10 que consideran en los 10 mandamientos, que es considerar la ley moral de Dios. La ley moral de Dios es la ley central de las leyes de Dios. Al punto que se cree que la ley moral, aunque Dios se la dio en una tabla a Moisés, también está escrita en nuestros corazones. Si nosotros nacemos con la conciencia de que sabemos que no debemos matar, no debemos robar, no debemos hurtar, pero en esa ley moral de Dios, Dios establece que no levantemos falso testimonio. ¿Por qué? Porque Dios está advirtiendo de que el falso testimonio tiene consecuencias. Ser falso testigo de un evento tiene consecuencias. Y no solamente lo digo yo, lo dice Proverbios 19:5. Dice, el testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentira no escapará. Es decir, que el testigo falso tendrá castigo, recibe castigo de Dios. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué es tan importante un verdadero testimonio? Porque un verdadero testimonio puede hacer que una persona inocente sea libre. Y un verdadero testimonio puede hacer que un culpable sea castigado. Pero un falso testimonio puede hacer que un culpable salga libre. Entonces, Dios tiene mucho cuidado con eso. Ahora bien, cuando hablamos de testimonio, estamos hablando ahora de que nosotros vamos a ser, la iglesia, vamos a ser testigos de Cristo. Pero el primero que da testimonio de Cristo es Juan el Bautista. Juan el Bautista es el primero que viene a dar testimonio de Cristo. En Juan 1:15 dice, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todo y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le ha visto jamás. El unigénito Hijo de Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Juan es considerado como el profeta de transición. Juan venía a transicionar de la ley a la gracia. Por eso se le llama el profeta de transición. Pero también Juan venía a testificar de que venía un nuevo mediador. ¿Por qué? Porque el mediador que el pueblo de Israel conocía era Moisés. Ahora Juan viene a testificar de que viene un mediador superior a Moisés, que trae algo diferente a Moisés, porque lo que Moisés le dio a ellos fue la tabla que Dios le dio y las leyes de los mandamientos. Entonces, el que venía detrás de Juan decía, lo va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Aunque parece, y ese es un bautismo espiritual, y es cuando el Espíritu de Dios regenera el espíritu del hombre y nos da ese dinamismo para predicar, para hablar de la palabra de Él y para muchas otras cosas. Entonces, Espíritu Santo y fuego. Por eso el que ha sido bautizado en el Espíritu, por el Espíritu de Dios, siente por dentro un fuego cuando predica la palabra de Dios. Y siente que algo te está quemando. Lo que te está quemando cuando tú hablas la palabra de Dios es el fuego. Pero ese mismo fuego que tú sientes que te está quemando va a ser lo mismo cuando tú lo digas. Es decir, que cuando ese fuego está en ti y tú predicas la palabra de Dios, eso hace que aquel que tiene atadura, el fuego que sale por tu boca, queme la atadura que tiene esa persona. ¿Cuántos lo creen? Amén. Eso lo hace Cristo Jesús. Y esa es una manera de nosotros testificar de la obra de Cristo. Entonces, ¿qué sucede? Hay un asunto que la iglesia, en sentido general, ha perdido de vista. Y es cuando vemos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Entonces, no podemos menospreciar la ley de Dios, los mandamientos y todo lo que Dios dijo en el Antiguo Testamento. Ahora bien, cuando nosotros vemos la ley de Dios, o las 613 leyes de Dios, son leyes que están revelando el carácter santo de Dios. La ley es dada para Dios revelar su carácter santo y justo. Pero la ley no es dada para que el hombre viva bajo leyes. Lo voy a repetir. La ley es dada para que el hombre conozca el carácter recto de Dios y santo. Pero el hombre no puede vivir bajo leyes. ¿Por qué? Porque el hombre, por su naturaleza caída, hace que la ley le sea imposible él vivirla. ¿Por qué? Porque la ley es santa, es justa y buena. Pero ¿cuál es el problema? Que el pecado mora en nosotros. Entonces, en la naturaleza del hombre hace que el hombre se rebele contra la ley de Dios por naturaleza. Por eso es que cuando Pablo dice, yo no conocí la codicia hasta que se dijo, no codiciará. ¿Por qué? Porque todo lo que el hombre en su condición natural después de la caída,
todo lo que viene de Dios por naturaleza el hombre lo va a rechazar. Entonces, ¿qué sucede? Por eso es importante entonces, para que haya un cambio en el hombre, es necesario una intervención del Espíritu de Dios. Si el Espíritu de Dios no viene sobre nosotros y entra sobre nosotros, no hay manera de que el hombre pueda servirle a Dios. De la única manera que el hombre puede servirle a Dios con la ayuda del Espíritu de Dios. ¿Cuánto lo creen? Amén. Jesús dijo, separados de mí nada podéis hacer. Es decir, que para yo poder servirle a Dios, yo necesito que Cristo venga a habitar en mí. Para yo poder obedecerle a Dios, yo necesito que Cristo venga a habitar en mí. ¿Por qué? Porque en nuestra fuerza no podemos hacer. Aún obedecer, en nuestra fuerza no hay manera de que lo obedezcamos. De la única manera que podemos obedecer a Dios es si nos rendimos al señorío de Cristo. Es si completamente hacemos lo que estuvimos cantando ahorita. Sí. Es una manera de nosotros, de cierta manera, decir que nosotros debemos morir a vivir para nosotros, para no hacer nuestra voluntad de tal manera que Dios haga su voluntad en nosotros. Si nosotros estamos caminando en el Evangelio y estamos caminando haciendo nuestra voluntad, estamos perdiendo el tiempo. Se lo digo honestamente, estamos perdiendo el tiempo. ¿Por qué? Porque así como Juan el Bautista, lo que caracterizaba a Juan el Bautista y que por lo cual Jesús dio testimonio de Juan el Bautista es porque Juan el Bautista no vino a hacer su voluntad. Y es considerado como el mensajero de Dios. En los tiempos que Dios no tenía mensajero, viene Juan el Bautista con un mensaje muy diferente a todo el que ellos habían escuchado. Y el mensaje de Juan el Bautista era que el reino de los cielos se había acercado. Es decir, era el mensaje más poderoso. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué hace entonces que Juan, que tan poderoso hizo Juan, que Jesús mismo dio testimonio de Juan? Juan vino a dar testimonio de Jesús, pero Jesús da testimonio de Juan. En Juan 5, 31, 33 dice, si yo doy testimonio acerca de mí, hablando de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. ¿Pero por qué no es verdadero? Porque una persona no puede dar testimonio por sí mismo. Entonces dice, otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviaste mensajero a Juan, y él dio testimonio a la verdad. Juan vino a dar testimonio de Jesús, pero Jesús viene a dar dar testimonio de Juan. ¿Qué hace entonces que el que vino a dar testimonio de Jesús termine dando testimonio de él? El carácter de Juan y la vida de Juan hizo que Jesús tuviera que testificar de Juan. Aleluya. El carácter santo y la vida que llevó Juan el Bautista hace que Jesús diga, wow, pero el que vino a dar testimonio de mí dio un testimonio verdadero. Pero no solamente porque él dijo lo que yo era, sino porque él mostró lo que yo era por su propia vida. Que no se trata de que tú hables y des testimonio con tu palabra de Jesucristo. Es que tú des testimonio de Jesucristo con tu propia vida. Entonces, eso es lo que hacía que el testimonio de Juan sea verdadero. Y es tan tal que el testimonio de Juan hacía que Juan fuera respetado. Herodes respetaba a Juan y le tenía miedo a Juan. ¿Cómo es posible que Herodes, un hombre tan fuerte, tan poderoso, con todo el ejército romano, tenga miedo a un simple hombre que anda por la calle diciendo arrepentido que el reino de Dios se ha acercado? Porque el carácter justo y la vida de Juan de justicia hacía que tuviera autoridad en el mundo espiritual. Tu vida de santidad, tu vida dedicada a Dios va a hacer que en el mundo espiritual los espíritus de maldad te respeten. Pero es tu vida. No solamente es tu palabra, sino también tu vida. Es nuestra vida, es nuestra vida. Va a ser que nos dé la autoridad por nuestro comportamiento. Entonces, luego de Juan y después de la muerte de Jesucristo y la resurrección, los apóstoles son llamados. Y son llamados para dar testimonio de la resurrección de Cristo y del Evangelio. Porque el gran conflicto que había en ese tiempo era la resurrección. Porque la resurrección certificaba que todo lo que Jesús dijo era verdad. Cuando Jesús dijo que Él era el Hijo de Dios,
cualquiera podía levantarse y decir, yo soy el Hijo de Dios. Cualquiera podía levantarse y decir, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cualquiera podía decir, yo soy que doy vida. Cualquiera podía decir todo lo que Jesús decía. Ahora bien, después que Jesús dijo todo lo que dijo y sucedió todo lo que él dijo que iba a suceder, el gran conflicto que había en ese momento era la resurrección. Porque la resurrección iba a certificar, era el sello de Dios de decir todo lo que él dijo es verdad. Si Jesús no hubiese resucitado, hubiese sido uno más. Y muchos quizás podían seguirlo como un pensamiento filosófico. Así mismo como otros siguen de algunos filósofos que vivieron en un tiempo. ¿Cuánta gente ama la filosofía y abrazan lo que dijo un filósofo? ¿Cuánta gente ama la ciencia y abraza lo que dijo un hombre de ciencia? Y que fulanito dijo esto, que fulanito dijo esto, y abrazan esto, y hace años que se dijo, y hoy ese pensamiento, alguna gente lo alberga. Pero esa gente murió. Y fácilmente esa gente que habló ejemplo, nosotros podemos ver el físico matemático que murió hace poco, que estaba en una silla de ruedas, no me recuerdo el nombre, que era un hombre uno de los hombres más inteligentes en los últimos siglos, que habló que era físico matemático, me va el nombre ahora. Einstein. Hasta no. Es que era británico, andaba en silla de ruedas, que murió, que era parapléjico. Stephen Hawking. Se habla que en los últimos 100 años no ha habido una mente más brillante en cuanto al conocimiento de la física y la matemática. Pero ese hombre, así con esa mente brillante, tenía una vida depravada, completamente en depravación, al punto que se dice en un documento que lo que le daba satisfacción a Stephen Hawking era escuchar a su esposa teniendo relación con otro hombre. Entonces, ¿cómo es posible que hoy también todavía mucha gente abracen los pensamientos de Stephen Hawking en su ateísmo, en su rebeldía con Dios? Y mucha gente creen lo que creen porque lo dijo Stephen Hawking. ¿Y dónde hoy está Stephen Hawking? Entonces, así mismo hay mucha gente que han abrazado pensamientos de diferentes hombres, de Mahoma, de Confucio, de Dalai Lama, de muchísima gente. Pero el único hombre que ha dicho que es capaz de decir que este templo yo lo puedo destruir, se puede destruir en 3 días, se puede destruir y en 3 días este templo estaría nuevamente de pie. Jesús estaba hablando de que a él lo podían matar en la cruz y al tercer día él iba a resucitar. Y el temor de los enemigos de Jesús y del mismo Satanás era que se hablara que Jesús resucitó. Ese era el gran temor. Por eso hasta hablaron de buscar testigos falsos que testificaran de que los discípulos se habían robado el cuerpo de Jesús, anticipándose a que lo que iba a suceder con la resurrección. Entonces los discípulos son llamados para dar testimonio de la resurrección de Cristo. Y Jesús, cosa paradoja de la vida, en un mundo, en ese tiempo, donde la mujer no era, lo único que servía a la mujer era para cargar agua y parir muchachos y tener en la casa. Ni siquiera podía recibir enseñanza en la sinagoga. Y esas mujeres que eran oprimidas por el mismo Satanás y por la religión, Jesús busca 2 testigos que son mujeres de la resurrección. Pero lo que Jesús hace a veces no tiene sentido delante de los hombres, porque la mujer no podía testificar. Quien podía ser testigo era el hombre. La mujer no podía testificar. Y del evento más trascendental, quienes testifican son 2 mujeres de que Jesús había resucitado. Y quienes van y le cuentan a los discípulos de que Jesús había resucitado y lo constituyen apóstoles, que significa enviado, para testificar de su resurrección y de su evangelio. Es decir, que estaban comisionados a decir lo que había pasado con Jesús. Ahora bien, había un problema, que ellos iban a testificar de alguien que ya no estaba visible. Porque mientras Jesús estaba en pie, que estaba físicamente encarnado,
era fácil testificar de él. Ellos solamente tenían que decir, ven, te voy a llevar donde el que hace esto, esto y esto. Pero ahora, ¿cómo ellos van a testificar de alguien que no se ve? Porque ya Jesús había partido. ¿Cómo van a testificar de alguien que a los ojos naturales es invisible? Hay un problema. Y la manera que ellos podían testificar era por su propia vida. Era testificando de que su vocabulario le había cambiado. Pedro es descubierto porque dijeron, tú estabas con Jesús porque tú hablas como él. Es decir, que nuestra manera de hablar debe testificar de que Cristo vive, de que Cristo habita. Es decir, que nosotros, si en verdad le hemos conocido y si estamos en Cristo, es decir, que debe haber una manera diferente de hablar. Pero no solamente de hablar, sino también de pensar. Porque ellos inmediatamente vinieron a Cristo, comenzaron a cambiar su manera de pensar y su manera de hablar. Entonces, tenían que dar testimonio de que Cristo vivía por medio de su carácter y de su conducta. ¿Por qué muchas veces a mucha gente se le hace difícil creernos nosotros como cristianos? Y le decimos a la gente que somos cristianos. Y muchas veces andamos con una Biblia. Y podemos saber más versículos y repetir más versículos que un loro. Pero eso no da testimonio de que tú eres cristiano. Lo que va a dar testimonio de que tú eres cristiano es tu fruto. La palabra enseña, por su fruto le conoceréis. Es decir, que yo no evalúo a un cristiano porque patalee, porque me dice que siente el Espíritu de Dios. Todo eso es bueno. Porque habla lengua, gloria a Dios. Porque hace buena obra, gloria a Dios. Lo que me va a identificar que tú eres cristiano es tu carácter delante de cada situación. ¿Cuál es tu actitud delante de cada situación? ¿Cuál es el fruto que tú das cuando viene el problema? Cuando vienen los conflictos. Si el fruto que tú das es devolver mal con mal al que te hizo mal, es una evidencia de que Cristo por ahí no está ni de visita. Porque el que está en Cristo, la manera de evidenciar que tú eres testigo de Él es haciendo lo que Él dijo. Que le pague bien con bien al que te haga mal. Bendice al que te maldiga. Todo aquel que te maldijo, bendícelo. Todo aquel que te hizo daño, perdónalo. Y así tú das testimonio, o damos testimonio de que de verdad Cristo habita en nosotros. Entonces, ¿qué sucede? Ahora bien, todos nosotros también somos llamados a ser testigos de Cristo. Y para ser testigo de Cristo, tiene que ser por medio a un cambio de naturaleza. Porque nosotros venimos de una naturaleza pecaminosa. Somos pecadores por naturaleza. Y a eso viene Cristo, a cambiar nuestra naturaleza. Todos los que están aquí porque creen en Cristo. Y asimismo la iglesia está llena de personas que creen en Cristo. Y eso es bueno. Y creen en Dios. Y la palabra dice que el que se acerca a Dios crea que le leal y que Él es el salvador del que le busca. Eso es bueno. Pero esa es la fe primaria. Esa es la fe que te acerca a Dios. Pero la fe que te va a hacer, que te va a fortalecer, o la que te va a permanecer vivir en Cristo, no es una fe que tú produces, es la fe que Él produce en ti. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Al punto que nosotros no solamente podemos ver a Cristo como nuestro Salvador, sino también tenemos que verlo como nuestro Señor. Al punto que Cristo llegue a ser mi propia vida. Y poder decir, como dice Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Pablo había llegado a un nivel de no vivir para él, sino de vivir para Cristo. Y de ver que todo lo que había pasado redundaba para bien del Evangelio. Que aún las prisiones redundan para bien del Evangelio. Pero nosotros hoy creemos un Evangelio a veces muy diferente al que predicó Cristo y al que predicó los apóstoles. ¿Cuántos de nosotros tenemos conflicto
con una gente porque no nos saludó, o porque no nos vio, o porque habló mal de nosotros. Inmediatamente tenemos conflicto y armamos una guerra y no superamos situaciones pequeñas y decimos que Cristo habita en nosotros, pero no somos capaces de yo resolver un conflicto mínimo con un hermano, con uno que se sienta al lado mío, con uno que profesa la misma fe que yo. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cuál es la mejor manera de llevar testimonio de que Cristo habita en mí? Es con mi propia vida. No es con palabras, no es con lengua, no es con zapateo, es con mi propia vida. Que tu vida, que nuestra vida sea un testimonio viviente de que Cristo vive. Porque de la única manera que la gente va a creer en que en verdad fuimos enviados es cuando nosotros manifestemos la vida de Él. Entonces, ¿qué sucede? Denle un aplauso a Cristo. Ahora bien, el hombre natural no hay manera de que dé testimonio de Cristo. El único hombre que puede dar testimonio de Cristo es el hombre espiritual. ¿Y quién es el hombre espiritual? Es aquel que tiene el Espíritu de Dios morando en él. Ahora bien, nosotros tenemos el Espíritu de Dios por medio de la fe. Como creímos, tenemos el Espíritu de Dios morando en nosotros. Pero el Espíritu de Dios viene a nuestro espíritu como una semilla. Como una semilla que tiene que ser sembrada. Toda semilla, para que dé fruto, ¿qué tiene que hacer? Sembrada en una tierra. Fuera de la tierra no puede dar fruto. Entonces esa semilla, Cristo se considera como una semilla. Y viene a nuestro espíritu. Ahora, nuestra alma estaba muerta en delitos y pecados. Ahora Cristo viene a vivificar nuestra alma. Y esa semilla es sembrada en nuestra alma. Pero a medida que esa semilla va a ser sembrada, ¿qué pasa con la semilla? Que comienza a dar un árbol. Y ese árbol con el tiempo comienza a dar fruto. Entonces, pero ¿cómo puede dar esa tierra fruto? Cuando esa tierra está en malas condiciones, ¿qué tiene que hacer primero? El que sabe de agricultura aquí. Alarla y darle condiciones. Y darle condiciones. ¿Para qué? Para que el árbol crezca y luego pueda dar fruto. Así mismo nuestra alma. Nuestra alma es considerada como una tierra. Esta tierra ha sido dañada. Nuestra tierra ha sido dañada por las diferentes situaciones que hemos vivido. Y a veces creemos en Dios, y es verdad que creemos, y queremos servirle a Dios. Pero se nos hace difícil servirle a Dios a la manera que Dios amerita que le sirvamos. ¿Por qué? Porque nuestra tierra, nuestra alma está dañada por las malas experiencias que hemos vivido. Las malas experiencias que hemos vivido en nuestra casa, con nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestros hijos. Las malas experiencias que hemos vivido en la iglesia. Y esa alma muchas veces se cierra a recibir el consuelo de Dios, la ayuda de Dios. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Que nosotros abramos nuestro corazón a que la presencia de Dios y el Espíritu de Dios sane nuestra tierra. Porque todo lo que estamos aquí tenemos áreas de nuestra tierra que deben ser sanadas. ¿Cuántos lo creen? Y el Espíritu de Dios está dispuesto a sanar la tierra de todo aquel que cree. Todo aquel que cree. La sanidad divina es herencia para todo aquel que cree. Si no solamente es la sanidad física, que también es para el que cree, también la sanidad divina de nuestra tierra, de nuestra alma, viene dada por el Espíritu de Dios. Pero ¿qué debemos hacer? Debemos rendirnos al señorío de Cristo para que el Espíritu de Dios comience a trabajar en esa área. Jesús le dijo a los discípulos que ya ellos estaban limpios por la palabra que Él le había dado. Y dice, permaneced en mí, yo en vosotros, y podéis llevar mucho fruto. Para poder llevar fruto, lo primero que se necesita es sanar la tierra, sanar el alma. Nadie puede dar fruto, los frutos verdaderos, si la tierra no es sanada. Y la tierra la sana el Espíritu de Dios. Uno de ustedes, venga, siéntese aquí, por favor. Entonces, el Espíritu de Dios viene a sanar nuestra tierra. Viene a sanar todo eso que ha dañado. Si es como dice Junior, si debe ser arada, debe ser arada, debe ser arada. Y lo primero que nosotros, para que esto suceda, debemos y poder ser verdadero testigo y poder dar fruto, lo primero que debemos hacer es permitir que el Espíritu de Dios sane las áreas que han sido dañadas. Nadie puede ser testigo de Cristo estando enfermo espiritualmente. Un enfermo no puede testificar de quien da vida y de quien da salud.
Si hay gente que quieren testificar de Cristo, pero ellos están enfermos en términos espirituales. Tienen crisis espirituales, tienen odio en su espíritu, en su alma, tienen maldad en su alma, tienen envidia, tienen celo, tienen chisme, tienen la manifestación de la obra de la carne. ¿Cómo tú puedes testificar de un Dios que da un fruto del espíritu manifestando las obras de la carne? No y mil veces no. Para poder testificar debe ser por el fruto del Espíritu, que es el amor, y para que el fruto del Espíritu se manifieste, la tierra debe ser sanada. ¿Cuál área de nosotros hoy tenemos que reconocer que tenemos que ser sanada? Porque todo aquí, todo, incluyéndome a mí, hay área que debe ser sanada. Aún el enlutamiento, la muerte de un familiar cercano, debe ser sanada, porque yo no puedo permitir que mi alma se vaya enlutada a la tumba. Y Dios consuela nuestra alma, sana nuestra alma, hablando verdad. Cada vez que Dios habla verdad. Y la verdad es lo que te viene a libertar. Porque somos esclavos de una mentira. Fuimos vendidos al pecado por una mentira que Satanás le dijo a la mujer en el huerto del Edén. Y así mismo esa mentira se ha ido multiplicando y nuestra alma queda enlazada con la mentira. ¿Cuánta mentira vive el mundo? Y ya porque la gente lo practica, eso es normal. Ah, no, eso es normal, eso es pasable. Sí, es normal para el mundo, pero para la vida cristiana no. Entonces, si tú decidiste vivir la vida cristiana, debes vivir conforme a lo que establece la vida cristiana. Y la vida cristiana no se puede vivir separado de Cristo. Ahora bien, quien pone el querer como el hacer por su buena voluntad es el Espíritu de Dios. Y el deber de nosotros es no rechazar la gracia de Dios cuando se manifiesta en eso. Nosotros no podemos rechazar. Cuando Dios te pone un deseo de hacer algo que fue Él, hazlo. Porque Él se está manifestando su gracia a favor de tu verdad. Ahora bien, ¿quién testifica si somos testigos falsos o verdaderos? Porque Jesús dice en Juan 8:17, y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Jesús dice, yo soy el que da testimonio de mí, ya hay un testigo. Y el Padre que me envió da testimonio de mí, es decir que ya hay dos testigos. Jesús estaba dando testimonio de él mismo, y él dice, y es verdadero. Pero Jesús no se permite en la ley de que alguien dé testimonio por sí mismo. Pero dice, yo soy verdadero, pero mi testimonio es verdadero. Y el Padre da testimonio de mí. Ahora, ¿qué hacía que el testimonio de Jesús fuera verdadero? Porque nadie podía testificar por sí mismo. Pero él dice aquí, Jesús está hablando que hay dos testigos, de que él está testificando él mismo de él mismo, y el Padre está testificando de él. ¿Qué hacía que Jesús, su testimonio fuera verdadero? Porque la palabra que Jesús hablaba, eso era lo que él hacía. La palabra que él hablaba, eso era lo que hacía. Y eso era lo que diferenciaba a Jesús de los fariseos y los religiosos. Que Jesús dijo, hagan lo que ellos dicen, pero hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Porque ellos estaban correctos en la doctrina que enseñaban, pero su comportamiento no daba fe de la doctrina que enseñaban. Eso mismo nos puede pasar a nosotros. Que nuestra doctrina esté correcta, de que podamos predicar correctamente, de que solamente en Cristo hay salvación, que solamente Él salva, que Dios entregó a su Hijo. Todo eso lo podemos decir y tenerlo en nuestra mente doctrinalmente, y lo cual es bueno. Pero si lo que yo digo no va conforme a como yo vivo, entonces eso me descalifica como testigo de Cristo. Es decir, que lo que me califica de ser testigo de Cristo es que lo que yo diga es lo que yo vivo. Y entonces, y el testimonio del Padre. El Padre dio testimonio del Hijo. ¿Cuándo lo dio? Cuando Él fue bautizado, el Padre dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Qué hacía que el Padre se complaciera en Jesús? Su obediencia. Miren qué rápido contesté. No fue tan profunda esa pregunta. ¿Sí? ¿Qué hacía que el Padre se complaciera en el Hijo? Su obediencia. Punto. Su obediencia hacía que el Padre estuviera complacido. Ahora bien, todos nosotros, si estamos en Cristo,
también nuestra obediencia le produce complacencia al Padre. Y eso es lo que se llama el amor complaciente, que es el amor que Dios le da a aquellos que están en el Hijo. Existe el amor benevolente, existe el amor misericordioso, pero existe el amor benevolente. El amor benevolente es el amor que se le da a aquellos que están en el Hijo. El decir que Dios ama a todo el mundo, eso es parte verdadero y parte falso. Dios ama a su creación. Dios ama a su creación. Y así mismo como cae lluvia para el justo, cae para el injusto. Y Él tiene benevolencia con la raza humana completa y con su creación. Pero decir que Dios ama a todo el mundo con el amor complaciente, eso es una herejía. Dios ama complacientemente solamente a aquellos que están en el Hijo. Es un amor especial para aquellos que están en el Hijo, porque ese amor viene por medio del Hijo. Si decirle Dios te ama porque tú eres su creación. Pero así mismo como Dios Dios ama también su justicia. Si tú permaneces en tu pecado y en tu vida alejada de Dios, ese mismo amor de Dios te va a condenar porque Dios también ama su justicia. Y esa es la nueva modalidad ahora que la iglesia se ha metido. Que Dios te ama y que Dios te ama como quiera. No, tú puedes venir a Dios como tú quieras, que Dios te va a transformar. Pero Dios no te ama como tú quieras. Sí, esa es la nueva modalidad de decirle a los homosexuales, vengan que Dios lo ama. Dios ama su creación, pero Dios no ama la homosexualidad. Y si tú persistes en la homosexualidad, esa misma homosexualidad te va a llevar al mismo infierno. Y ahí te vas a dar cuenta que lo que Dios dice es verdad. Esa es la modalidad que se metió en la iglesia. Por eso es tanto libertinaje en la iglesia. Que nada es nada. No. Dios es amor. Claro que sí. No lo estoy negando. Yo no estoy negando que no sea amor. Lo que pasa es que el amor de Dios basado en la Biblia, el amor que salva es el amor complaciente en el que se complace de tu obediencia. Ahora, en esa obediencia tú no la puedes lograr por ti mismo, sino por medio de Cristo. Entonces, ¿qué sucede? En el mundo entero hay millones o billones de cristianos que pueden testificar que la fe en Cristo funciona y que el evangelio funciona. Yo lo puedo testificar. ¿Cuántos lo pueden hacer aquí? Amén. De que la fe funciona. Vean, ahora, ¿en qué hace que la fe funcione? Lo que hace que la fe funcione es que el objeto de nuestra fe está vivo. Mucha gente tiene fe en alguien que está muerto. Mucha gente tiene fe en un santo, en una estatua, en la Virgen María. En muchísimas cosas tienen fe. Tienen fe en lo que dijo alguien. Pero nuestra fe, lo que hace que funcione es que el objeto de nuestra fe está vivo. Y así mismo como Él habló y ha venido hablando, hoy también habla. Y así mismo como dio consuelo en aquel tiempo, hoy da consuelo. Así mismo como Él es poderoso para sostener en aquel tiempo, hoy también es poderoso. Es decir, que su poder no ha cambiado, su palabra no ha cambiado. Él sigue siendo el mismo hoy, mañana y siempre. Y vive por los siglos de los siglos. Nunca más verá muerte. Entonces lo que hace que nuestra fe que funcione es que ese objeto que nosotros hemos puesto, nuestra confianza, que nuestra alma se ha enlazado a Él, está vivo. Amén. Sí. Cristo no es que vive en nuestra imaginación. Para muchos Cristo vive en su imaginación. Es que Él está vivo. Entonces, miren mis hermanos, nosotros como creyentes también tenemos que manifestar una vida piadosa, una vida de piedad, una vida devocional hacia Dios. Y eso da testimonio de que Cristo está vivo y de que somos testigos de Él. También hay mucha gente alrededor de nosotros que van a creer no por nuestra predicación, sino por nuestro comportamiento. Hay mucha gente cerca de nosotros, el menos que tú piensas, va a creer no es por lo que tú le dices, sino por nuestro comportamiento. Porque desde que ellos quizás vieron que tú abrazaste la fe cristiana, ellos pueden decir, pero él es diferente, habla diferente, se comporta diferente. Y ellos se van a dar cuenta que esto funciona porque han visto que nuestra vida ha sido cambiada. Y muchas veces nos dicen, le lavaron el cerebro.
tomarían ustedes que le laven el cerebro así. Pero es porque están viendo algo diferente en nosotros. Y ese comportamiento va al testimonio de que Cristo habita en nosotros. Hebreos 12 dice, por tanto, nosotros también teniendo un derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojamos de todo peso y de pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él dice que hay alrededor una gran nube de testigos verificando qué estamos haciendo, cuál es nuestro comportamiento. Y ellos están pendientes a que nosotros no vivamos la vida que vivíamos antes cuando no estábamos en Cristo. Pero la parte que me llama la atención, él dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pero yo le pregunté al texto, ¿por qué puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe? Cuando estaba haciendo el mensaje y escuché la voz del Espíritu que me dijo, porque tú no puedes testificar de quien tú no ves. Para tú poder testificar, tiene que haber visto, oído. ¿Y cómo nosotros vamos a testificar de Jesús si no lo vemos a Él? Si usted pone la mirada en mí o en el hermano, lo podemos hacer quedar mal. Y líbreme Dios. Pero no pongan la mirada en hombre. Pongan la mirada en Jesús. A Dios que me guarde. Que me guarde terminar la carrera en bien. Y de irme de este mundo en bien. A Dios que me guarde. Pero yo no soy el objeto de la fe de ustedes. El objeto de la fe es Cristo. Amén. Cualquier fallo que ustedes ven en mí, oren por mí. Amén. Pero no pongan la mirada en mí, porque le puedo hacer quedar mal. ¿Cuánta gente hoy han dejado a la iglesia porque ha puesto los ojos en un pastor? Y su fe mengua cuando viene el problema. Y ya no quieren venir a la iglesia. Es una consecuencia de que pusiste los ojos en otra gente que no fue a Jesús. Pongan los ojos en Jesús. Para que puedan testificar de quien ustedes han visto. Porque a medida que usted lo vea, más va a ser transformada nuestra vida. Y mientras nuestra vida es más transformada, más seremos testigos de Él con nuestra propia vida. Se puede poner de pie.